Bienvenidos a Gente con Propósito. Gente con propósito. Un propósito real. Dios nos da propósitos y te guiará en tu diario andar. Gente con propósito. Este es un espacio donde converso con amigos, con gente que conozco, los cuales a través de sus vivencias, sus experiencias, nos llevan a ser cada vez mejores. Ellos nos cuentan su propósito de vida y a través de sus historias estoy seguro que no serás el mismo. En esta ocasión tengo un amigo. Tengo que ver cómo te voy a decir. ¿Cómo se dice? Amigo, profesor, pastor, Pepito. Bienvenido, mi brother. Un placer. Qué bueno que pudiste sacar un poquitico de tu tiempo en estar aquí con nosotros hoy en Gente con Propósito. Te agradezco. Nos conocemos hace un rato. Desde que eras niño te conozco yo. Hay una condición, ¿no? No voy a decir la edad, ¿eh? No, que no puedes decir de dónde era que tú me dabas clases de violín. No hay problema. Yo en todos lados soy de La Habana, del Cerro. Pero Pepito fue mi maestro de violín cuando yo tenía 7, 8 años en un pueblito en Sola. En Sola. ¿Cuántos años tú tenías cuando eso, Pepe? Yo diría 16 o 17 años. Eras un muchacho también. Sí, era un niño. Sin embargo, alguien creyó en ti y te enviaba desde Camagüey los domingos. Y hoy en día yo lo pongo a pensar en esto, antes que entremos a la entrevista, decir, estos muchachos que querían quizás jugar pelota o estar con sus amigos el domingo, salía tempranito desde Camagüey a coger un bus y viajabas 1 hora y pico hasta este pueblito para darle clase a unos muchachitos de allá del campo. Hoy en día eso tiene mucho más valor para mí y te agradezco, brother. Fue un placer. Tremendo maestro. Pepe, ¿te puedo decir Pepito? Como ¿O hay que decirte Pastor Paradela? Pepito está bien. Pepito está bien. Este programa se llama Gente con Propósito. Y a tus 60 plus años, ¿cuál crees que es el propósito de Pepito hoy en día? El propósito de mi vida es la vida de servicio. Servir a Dios. Es el mayor privilegio que Dios ha dado al hombre, el servir. ¿Servir en qué? ¿Cómo traducirías ese servir, Pepe? Cuando servimos a Dios, ahí está implicado todo, la familia, la comunidad, los amigos, todo. Lindo. Te digo Pastor Paradela porque ese es tu título hoy en día. Sí. Eres el pastor. Cuéntame, ¿cómo has llegado hoy a ser pastor? ¿Pensaste alguna vez que lejos en tu vida llegaría ese llamado? Mira, desde muy pequeño, mi sueño era ser pastor o ser médico. Okay. Mis juegos eran coger una silla, poner la otra encima, ponerle una tapa, cubrirla con una sábana, poner la Biblia y predicarle a mis amiguitos los vecinos de la casa. Ajá. Y el otro hobby era coger las lagartijitas. Y desertar. Dormirlas con diazepam o amitriptilina. Ay. Las abría, le cortaba una tripita, la empataba y la cocía. De verdad. La guardaba en unas cajitas de fósforo, no sé si te acuerdas de unas cajas de fósforo que eran de así las grandes, grandecitas. ¿cómo no? Le abría unos huequitos para que pudieran respirar, la alimentaba. No se me murió nunca, ninguna. Le daba sus comiditas y cuando ya veía que estaban activas, la ponía en una matica y de ahí no sabía más nada. Pero ese era mi sueño. Ajá. Mi sueño. De hecho, llené la planilla para ir al seminario en aquellos tiempos. El pastor Roberto Cola Costa, que era el presidente de la delegación en aquel entonces, me aceptaron. Pero vino una ley en Cuba que decía la ley de la vagancia, y el que no estaba estudiando ni trabajando, pues se lo llevaban preso. Entonces mi padre era director de una empresa a nivel nacional y me puso a trabajar con él. Empecé ganando 118 pesos mensuales. Me dijo, ¿quieres ganar 265? Claro. Tienes que irte para La Habana en oficios para estudiar agronomía. Fui entonces allá a La Habana, me quedé en el seminario, porque mi hermana, el pastor mayor, vivía ahí en los altos del seminario. Y entonces iba y estudiaba y regresaba y no pude cumplir el sueño. Pero
Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Y aunque no lo veamos en el momento que nosotros esperamos, Dios tiene su tiempo y su tiempo es perfecto. Así mismo es. Yo sí creo firmemente que el tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Y ese tiempo llegó, ¿hace cuánto tiempo? Desde el 2009, Ajá. y yo estaba tratando de hacer algo con los jóvenes, porque era el director de evangelismo infantil de la iglesia que yo pertenecía, Forest City. Pero cuando mis hijos terminaron la edad salieron de los departamentos de menores, se encontraron que no había sociedad de jóvenes. Entonces yo dije, ¿qué vamos a hacer? Porque es una edad muy difícil. Empezamos a buscar por diferentes lugares. Estuve aquí en Chireló un buen tiempo también trayéndolos. Fuimos a las iglesias americanas, Casas Berry, muchas. Pero realmente no encajaban donde, ¿sabes? Y fue pasando el tiempo. No participaron, fueron creciendo. Y ustedes saben que a medida que los jóvenes crecen, si no tienen un lugar donde desarrollar sus talentos, ellos se buscan otros lugares. Y desde ese tiempo insistí mucho en abrir sociedades jóvenes en esa iglesia. Y me dijeron que me iban a apoyar. Y cuando decidíamos comenzar, me decían que no podían. Y dejé que pasara el tiempo, pero Dios hablaba a mi conciencia y a mi mente y a mi corazón. Y no me dejaba tranquilo. Y yo decía, Señor, yo no quiero hacer más nada. Ya, tú sabes cuánto había insistido. Déjame tranquilo. Pero él seguía hablando. Y vino en el 2018, cuando pasó lo de mi hijo, que vino la pandemia después. Mis hijos me dijeron, después que murió mi hijo, ellos me dijeron, papi, yo no voy más a la iglesia esa. Y eso fue como un puñal que te atraviesa el corazón. Cuántas preocupaciones vinieron a mi mente. Y yo dije, yo tengo que hacer algo por mis hijos, porque nadie lo va a hacer. Habíamos ido a República Dominicana, a la playa, a Punta Cana, pero siempre que íbamos a Punta Cana, pues llevábamos donaciones para llevar a los niños pobres y rentábamos un carro, nos íbamos. Luego fuimos a una iglesia y cuando fuimos a esa iglesia a llevar las donaciones que habíamos traído, nos encontramos con un gran pastor a quien aprecio, admiro y nos ayudó en los momentos más difíciles de nuestra vida. Sobre todo a enfocarnos en Dios, no en el problema. El pastor se llama Andrés Portes. Cuando vino la pandemia... Era un pastor local allí de Dominicana. El pastor Andrés Portes tiene un programa que se llama La Voz del Consolador. Okay. Empezamos, mi esposa como curiosa, le gustó la predicación que él tuvo allí. Y cuando llegamos a América, acá, mi esposa entró en internet y puso Andrés Portes. Fue una bendición. En mi casa se encendía el televisor por la mañana con Andrés Portes y se apagaba por la noche, escuchando todas sus predicaciones. Cuando la pandemia predicó 280 noches seguidas. Wow. Y los sábados predicaba por la mañana y predicaba por la tarde. Y nosotros escuchamos eso. Y fue el momento más difícil de nuestra vida porque en el 2018, en febrero, el 7 de febrero, nuestro hijo de 25 años falleció. Y realmente eso fue un bálsamo para nuestras vidas. Escuchar a ese siervo de Dios que predica lo que la Biblia dice. Sus predicaciones son bíblicas, gramáticas, descriptivas. Porque la Biblia es su propio intérprete. Correcto. No es lo que tú y yo pensamos, es lo que dice la Biblia. Y nos enseñó, a pesar que hemos nacido en el Evangelio, que toda la vida hemos sido adventistas, a enfocarnos en Dios, no en el problema. Y eso trajo paz, trajo alivio a nuestras vidas y trajo consuelo. Entonces, en el 2022, oí decir que habían cerrado una iglesita por aquí, por Huicaiba, porque no estaba en el área, el pastor que estaba dirigiendo no estaba en esa área, y la habían cerrado. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y fui, hablé con las personas, me dijeron que sí, que estaban dispuestos a rentarme. Fui a hablar con el pastor que atendía ese distrito. Me empapé, fui con el pastor Rolando de los Ríos, no fui solo. ¿Sabes?
busqué consejo, oré mucho para que Dios dirigiera todas las cosas. Y el pastor de la iglesia de Apopka estuvo dispuesto a apoyarnos. Eso sí nos dijo, te vamos a apoyar, pero financieramente no. Entonces tuvimos que enfrentar una renta de $1,500 el primer mes. Que es un desafío muy Es grande. un desafío. Pero esa misma semana antes del 7 de octubre, que fue cuando empezamos, Dios me mandó un cheque de $5,000 que yo no esperaba. Fui al banco, compré mi money order por $1,500 y pagué mi primer mes de renta. Y así comenzamos, con 35 personas ese día. La asistencia sube y baja. Y hubo un momento de que, un sábado, que estaba mi esposa, mi hijo y yo. Wow. Y le dije a mi esposa, mira, vamos a cerrar porque cerrar hoy. Entonces mi esposa me dijo, vamos a orar. Nos fuimos al primer banco del ala derecha, nos arrodillamos y le dijimos a Dios, Señor, tú sabes con el propósito que se ha abierto este ministerio. Le pusimos Ministerio Juvenil Hispano. El propósito fue rescatar a nuestros hijos y rescatar a los que se habían ido de la iglesia, porque hay muchos jóvenes que se han ido. Correcto. Y darle a predicar la palabra. Y el próximo sábado, Rolando, hay 60 personas, porque siempre mi confidente es el pastor Rolando de los Ríos. Y el otro sábado, Rolando, hay 120. Gloria a Dios. Rolando, hay 180. Wow. Gloria, Rolando, hay 250 personas. Wow. Y así fuimos creciendo. Quiere decir que no he sido yo. Ha sido Dios el que ha hecho que nuestra iglesia de Wekiwa haya crecido de esa manera. Tuvimos 19 bautizos en nuestro primer año. Tremendo. Y nos hemos propuesto trimestralmente tener bautizos en la iglesia. A veces 1, a veces 2. Este primer trimestre tuvimos 2. Y estamos trabajando porque la misión de nosotros es crecer. Exacto. Crecer. Pero para mantener a nuestra iglesia tenemos que tener cierto, tú sabes, apoyo financiero para mantener la renta. Le pagamos a un pianista. Tenemos una orquesta. Muy buena la orquesta, sí. Y hemos dado vida a lo que yo le digo la Biblia musical, que es el himnario adventista. Empezamos con 15 minutos de alabanza y hoy tenemos 30 y a veces 35 minutos de alabanza con nuestra orquesta. Pero lo más significativo de esto es que la iglesia entera canta. Y es lindo cuando tú ves la congregación, que a veces paramos los instrumentos musicales y sentir a la congregación cantar esos himnos. Como hacía tanto tiempo que no escuchaba esos himnos, que cada himno del himnario tiene una historia tremenda, una historia preciosa. Las letras te llenan la vida. Yo cuando cantaba algunos antes de comenzar acá en nuestra iglesia, yo empezaba a llorar. Y a veces estoy tocando con mi violín, acompañando. Tengo muchos instrumentos de viento y tengo que tocar fuerte para que se escuche un poco. Y qué gozo, qué paz. Porque las alabanzas forman un papel fundamental en adoración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque prepara nuestra mente y nuestro espíritu para escuchar la palabra de Dios. Y es lindo. ¿Crees que esos han sido elementos clave en el crecimiento tan rápido de la iglesia Wekiwa? Yo creo que el crecimiento clave ha sido que Dios ha puesto su mano. No hay otra explicación. Yo he sido el peón, el siervo que Dios ha escogido para mover aquí, hacer esto y hacer lo otro, las cosas como Dios quiere que se hagan. Y yo estoy tranquilo, yo estoy feliz. Yo a veces no quiero ni que amanezca porque me paso la noche pensando. Cada vez que pasa un sábado, las personas me dicen, oye, pero esto fue un congreso, ¿no? Esto es una convención. Y entonces me pongo a pensar en toda la programación que hicimos, todas las alabanzas, cómo Dios programa todas nuestras actividades. Porque todos los conciertos que nosotros tenemos, la mayoría de ellos, las partes, tenemos un mini concierto después de, 30 minutos de alabanza. La lección general, porque no tenemos todavía muchas posibilidades. Y después de la lección general tenemos un mini concierto, que es con las personas que
son miembros y algunos vienen de otras iglesias también a cantar y a desarrollar sus talentos. Y damos gloria a Dios por eso, porque Dios lo programa todo. Pasó una experiencia hace poco que alguien me llama, Pepito, mira, aquí está Junior Kenny Machena, que venía a nuestra iglesia, pero nosotros tenemos una grabación con los Pathfinder y no podemos tenerlo aquí en esta tarde. ¿Tú quieres tenerlo? Digo, claro que sí. Yo no lo busqué. Me dieron el teléfono de Junior y le dije, mira Junior, yo necesito que estés por la mañana y que por la tarde tengas un concierto. Oh, está bien. Fue un sábado maravilloso. Sí, 2 horas y media. Iglesia llena completa. Por la mañana y por la tarde. Pero aunque no esté Junior, la iglesia está. Este sábado tuvimos que poner silla en los laterales y en el centro y atrás también. Dios lo mandó. Y cada sábado tenemos, bueno, este cuarteto que es de acá del Chirino, Daniel. El de Daniel, Divine Praise. Sí. Cantan preciosos. Sí, muy lindo. Son jóvenes talentosos que Dios los ha bendecido. Estuvieron también en nuestra iglesia hace 2 sábados atrás. Este otro sábado, el sábado pasado, vino una familia cubana de 2 padres con sus 3 hijas y tuvieron un concierto en la mañana y en la tarde. Y fue grandioso. Y ahora el pastor Paulín me llama y me dice, Pepito, tengo unos mariachis que son adventistas que quieren estar en tu iglesia el sábado 29 de junio. Qué bien. ¿Quieres que vayan? Claro que sí. Ya hablé con ellos, está todo arreglado para el sábado 29. Entonces, vemos cómo Dios va poniendo su mano. Los predicadores y la lección las tengo programadas desde enero hasta octubre. Wow. Todo está cubierto. Entonces, todo está en orden. Y es un gozo saber que Dios dirige su obra. Nosotros solamente somos los instrumentos que Dios utiliza para llevar a cabo lo que Él quiere hacer. Pepe, o Pastor Paradela, ¿qué consejo le podrías dar? Vienen de nuestros países tantos pastores jóvenes y pastores con deseos que quizás empezar un grupo, empezar una iglesia. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que siente el llamado? O quizás a alguien que quiso ser siempre pastor y se siente que quizás tiene 50 y pico, 60 años y dice, no, ya yo estoy acabado. Y ver tu historia de que no importa el tiempo, no importa la edad, se puede servir a Dios. ¿Qué consejo le daría? Mira, lo primero que yo le diría es poner los planes en las manos de Dios. Y hacer las cosas sin ningún interés financiero. Que te salga del corazón. El servicio, el deseo de hacerlo. Y aunque tengas que poner de tus bienes para comenzar una obra, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El consejo es que ponga todo en las manos de Dios. Y lo que tengas que hacer humanamente, que no te cohibas. Darlo todo para Cristo. Y Dios va a abrir las puertas. Porque Dios conoce tu corazón. Y conoce tu mente. Y sabes cuál es tu verdadero propósito. Eso es así. Ahorita hablaste de que este llamado no empezó hace 5 o 6 años o en el 2009. No. Cuando eras joven en Cuba, fuiste líder de tu historia preferida. Cuéntame cómo eso te ha preparado para lo que has hecho hoy. Bueno. Y yo creo que también me comentes de cómo siempre has puesto tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos para empezar este tipo de obra. Porque eso fue algo nuevo que tú iniciaste allá en Cuba. Sí, mira, primero, cuando salí de los departamentos fue director de jóvenes, director de clubes conquistadores, en la música, siempre integrado. Mi madre hizo un esfuerzo muy grande, porque ahora que hablo de mi madre, y perdona que... Sí, seguro. Porque es una larga historia. Mi madre fue una fiel sierva de Dios. Ella me enseñó a poner siempre a Dios en primer lugar en mi vida. A renunciar a todo por seguir a Dios. Desde muy pequeño me llevaba a la iglesia. Me puso en todas las escuelas de aventureros. Yo llegué a ser desde ovejita, guía mayor, líder juvenil y líder de conquistadores. Todo, yo terminé todo, con todas. ¿Y eso te llenó para tú ser líder siempre juvenil? Sí, eso influyó en cierta parte.
Pero lo que más me llenaba a mí era el deseo de servir a Dios. Es que es una pasión. Servir a Dios es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Porque el primer beneficiado eres tú mismo. Porque tu vida espiritual crece. Crece y tú te llenas. Y lo que está en el exterior no te preocupa, porque tú estás enfocado en Cristo. Entonces comenzamos la primera escuela bíblica de verano que se dio en Cuba. La dimos nosotros en nuestra iglesia de Garrido. Yo hice una preparación grandísima, porque cuando hago algo, Lo haces bien me hecho. gusta hacerlo bien y dar el máximo. Yo no me pongo a mirar que esto me cuesta. No, el sacrificio para mí, para las cosas de Dios, para mí no me interesa, pero para Dios, lo que sea. Y entonces hice unos preparativos para tener muchos niños. Inclusive fui al Poder Popular para que me dieran, ¿usted sabe cuántas veces yo fui al Poder Popular? Para que tengan permiso para hacerlo. Sí, para que me dieran permiso para comprar las meriendas para darle a los niños. 20 veces. Wow. Y 20 veces me dijeron que no. Hay que ser persistente. ¿No creen ustedes? Eso es así. Pero cuando las cosas son para Dios. Y eso fue en los años 90, ¿no? Eso fue en los años 91. Que había mucha necesidad. Mucha en Cuba. necesidad. Pues fui 20 veces. Y a la 21 me miraron, se rieron, porque yo primero le dije, miren, ya tengo quien me vende el helado, quien me vende el queso, quien me vende el jugo, quien me venda los dulces a precios de la calle. Pero ustedes pueden evitar que esas personas se los roben de esos lugares para vendérmelo a mí. Se miraron los dos, se rieron y le dije, además, cualquier familiar suyo puede ir ahí. Claro, sí. Porque ahí se le enseña a ser buen ciudadano, a ser obediente a sus padres. Se miraron y me dijeron, ¿qué tú necesitas? Wow. Y me dieron todo lo que yo necesitaba. Pero pasó algo. Me dieron helado, me dieron pancito, me dieron jugo, me dieron queso, me dieron platanitos de fruta que tuve que ir a buscar a un lugar y me dieron autorización para ir al Plan Piña a comprar piña. Cuando fui al Plan Piña, no habían piñas. Y cuando voy de regreso tuve que rentar primero un camión en Ciego de Ávila para ir a sola al Plan Piña. Y ya desilusionado, tú sabes, de hacer una inversión, de rentar un camión, voy por la carretera cuando de momento veo unos guardias que están recogiendo piña. Y digo, voy a bajar y me voy a bajar. Y hablé allí, le dije, ¿quién es el responsable? No, el capitán, no sé qué. Fui ahí y hablé. Le dije, mira, aquí está la carta que fui al Plan Piña a buscar piñas y no había. Y es una actividad para los niños. ¿Ustedes me permiten entrar donde ya ustedes pasaron para yo recoger lo que se pueda ahí? Sí, claro que sí. Ese campo estaba minado de piña. Wow. Y yo solo recogí y un camión de 10 toneladas, casi medio camión de piñas. Wow. Hubo un momento que pensé que me iba a desmayar y miré al cielo y clamé a Dios y le dije, dame fuerzas, Padre. Y la gente diciéndome, que parara. Y yo, oído sordo, sin guantes, sin nada, picando las piñas y tirando. Fue una experiencia lindísima. Luego, el primer día, fueron 80 niños. Yo estaba triste. Yo dije, todo estos preparativos que he hecho con 80 niños nada más. Y Dios me puso en la mente, en Cuba, en un país donde usted tenía una tarjeta para que le dieran un par de medias. Si cogía un par de medias, no podía coger una camiseta o un calzoncillo. Si cogía una camisa, no podía coger otra cosa, un pullover. Y les dije a los niños, miren, por cada visita que ustedes traigan, le vamos a dar 20 pesos. Por aprenderse versículo de amor, ya 10. Por llegar puntual, 10. Y por portarse bien, 5. Y con ese dinero, al finalizar de los 15 días de escuela bíblica de verano, fueron 2 semanas, de domingo a viernes. Ustedes van a tener una tienda donde van a poder comprar juguetes, ropas y literatura. Hay que estar loco para eso. Pero loco. Al otro día habían 300 niños en la iglesia de Garrido. Wow.
y se mantuvo una asistencia entre 560 y 580 niños. La Unión Cubana, cuando se enteró de aquello, empezó a mandar cajas de Biblia, cajas de libros. La iglesia empezó a traer donaciones de juguetes, de zapatos, de ropas. Fue algo lindo porque la iglesia entera se integró a la actividad que habíamos hecho. Eso nunca había pasado. Fue una experiencia preciosa en nuestra escuela bíblica de verano. Y así comenzaron las cosas con los niños. Luego me hicieron un llamado para que fuera el director nacional de Tu Historia Preferida en Cuba. Y ahí viajaste por toda Cuba llevando Tu Historia Preferida. No viajé porque me hicieron el pedido. Uh-huh. Pero yo estaba aquí en Cuba y de la casualidad que Andrés Rodríguez había venido acá. Y entonces se lo brindaron a Andrés Rodríguez. Okay. Y él fue. Pero entonces yo atendía la delegación central. Atendía 26 iglesias. Y fue otra experiencia preciosa. Me hice de un grupo de jóvenes que eran los mismos alumnos míos de los departamentos de menores. Que ahora eran líderes. Que no eran jovencitos. Ajá. Matiel Barreras, que le llamamos el tenor de la central, tenía 7 años. Y José Carlos Nápoles, que por ahí tendría también 7 u 8 años, era el predicador de Tu Historia Preferida. Entonces visitamos 26 iglesias, un fin de semana, el viernes por la noche en una iglesia, el sábado por la mañana con programa. No era que yo me paraba a hablar, no, llevaba un programa especial para niños, con títer y con historia y con música. El sábado por la mañana en una iglesia, el sábado por la tarde en otra iglesia, el sábado por la noche en otra iglesia y el domingo por la mañana en otra iglesia. Eran 5 iglesias que escogíamos cada fin de semana en mi carro. Aparte, en la iglesia de Garrido teníamos 20 o 25 casas culto. Había algunas que tenían 100 niños, otras que tenían 150, y la iglesia de Vigía tenía 30 y pico de casas culto también. Entonces, todas las noches yo salía desde las 5 de la tarde con mi carro, un Pontiac del año 58, con un televisor y un VH, con una historia parecida a la lección que les tocaba. Entonces los niños captábamos la atención porque poníamos la película y cantábamos un cantico y yo me iba entonces para otra casita culta y ya las maestras se encargaban de darle la historia a los niños, pero ese era el gancho para que los niños vinieran. Usted sabe que me impresiona, Pepito, escuchar cómo tu vida siempre ha estado ligada a servir y a compartir a Jesús, a quien sea que está cerca de ti. Pero me llama la atención más todavía que siempre fue más bien sobre los jóvenes y los niños. Y los niños, sí. Y aunque ahorita ya no eres un joven ni un niño, sí, sigues llamando tu ministerio Juvenil Hispano. Así es. ¿Qué Dios puso en tu corazón que tu llamado es tan fuerte sobre los jóvenes? La necesidad de que los jóvenes puedan sentirse a gusto en la iglesia. Los jóvenes necesitan un espacio donde ellos puedan desarrollar sus talentos. El que canta, el que diseña algo, el que decora, el que toca un instrumento. Ellos tienen que sentirse útiles, porque si no se sienten útiles se van a ir a otro lado, a desarrollar sus talentos y se nos van. Y Jesús es la única opción. Amén. Te admiro mucho por eso. Cuéntame de tu familia, Pepe. Tu esposa sé que ha sido la mano derecha en todas estas aventuras, que mucha gente quizás han pensado que Pepito está medio loco cuando se vuelve en una aventura de esta. Y tu esposa quizás ha sido la balanza. El balance. Cuéntame de tu esposa. Mira, un consejo que les voy a dar. Cuando yo me enamoré de mi esposa, Vitalia Espinosa, la que llevamos ya 32 años de matrimonio, yo oré a Dios para que Dios me diera una prueba de que si esa era la joven que Él tenía para mí, que me la demostrara. Y estando en el Hotel Santiago Habana, en la ciudad de Ciego de Ávila, porque es una historia, te voy a contar ese pedacito, pero de la forma más breve. Oré a Dios y le dije, Señor, si esa es la muchacha que tú tienes para mí, ahora cuando yo llegue a la iglesia, la primera persona que me encuentre, que me diga estas mismas palabras que yo estoy pensando en silencio, en el mismo orden en que yo las estoy pensando. Wow. Yo creo que eso es algo Eso es una prueba difícil que le pusiste a Dios. Parecido al vellón. Sí, como el vellón de... Sí. Entonces, cuando llego a la iglesia
Y la primera persona que me encuentro me dice lo que yo había pensado en el mismo orden. Y dije, esta es. Aquí es. Y me decidí por eso y ya. Pero como yo la conocí. Por eso es tan importante las convenciones juveniles. Sí, tener relaciones donde los muchachos se relacionen. Y ese es uno de mis sueños. Estoy tratando de ver de qué forma puedo hacer un congreso juvenil. Aparte de los que tenga la conferencia, pero yo quiero hacer un congreso juvenil. Es un sueño. Porque me inspira a que nuestros valores se los podemos pasar a la juventud. Es cierto que los tiempos cambian, las costumbres cambian, pero Dios es el mismo. Dios no cambia. Entonces los valores tampoco cambian. Hoy en día vivimos en un mundo de mucha confusión, donde lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y quiero de poder tener esa oportunidad. Entonces, vi a mi esposa en un congreso, cantando en un grupo, que Papo cantaba también allí, Sí. en ese grupo de Ciego de Ávila, la vi en el congreso. Me llamó la atención. Y nada, pasó el tiempo. Mi cuñado, el pastor Romayor, le invitan a cantar, a tener un ciclo de conferencias en la iglesia de Ciego de Ávila. Y él me llama y me dice, Pepito, mira, voy a tener un ciclo de conferencias en ciego. Necesito que tú vayas para que cantes y toques el violín. En aquel tiempo yo cantaba también solo, aunque cantaba en cuarteto también. Y claro que acepté. ¿Cuál no fue mi sorpresa? Cuando llego, veo a mi esposa, a la muchacha, Vitalia Espinosa. Le digo a Orlandito Fontaine, necesito que me presentes a esa muchacha. Orlandito me la presenta. Y el resto es historia. Primera vez que yo escuchaba el nombre de Vitalia. Entonces a Julián lo invitan, mi suegra lo invita a almorzar a su casa, pero como andábamos juntos, pues yo también. Y ahí fue como todo comenzó. Qué lindo, qué lindo. Sí. Y sé que ella ha sido una mano derecha tuya Totalmente, en el ministerio. Totalmente. Ella predica y... Sí, es muy estudiosa. Muy organizada en todas las cosas. Escrituras. Se asusta conmigo porque yo siempre estoy pensando en muchas cosas. Tú eres muy soñador. Muy El soñador. temperamento tuyo es sanguíneo, soñador. Sí. Quizás el de ella es... Ella es flemática, colérica. Yo soy colérico, melancólico, sanguíneo. Me salieron 3 y me repitieron el test 2 veces. Esa es una buena mezcla. Esa es una buena mezcla. Sí. Es una buena mezcla. Háblame de tus nenes también. Ahorita mencionaste algo de la historia de tu hijo mayor. Sí. Pero háblame de los 2 chiquitos primero. Bueno, Cristian es el más pequeño, más alto que yo. Tiene 25 años. Ya está casado. Su esposa está embarazada también. Wow, ahora. Felicidades. Sí. Así que esperamos pronto ser abuelo. Danielito. Que ha sido tu mano derecha también allí en el ministerio. Sí, en el ministerio. Los dos han sido mi mano derecha. También tiene su novia. Es una muchacha americana, es doctora en psicología. Una muchacha extraordinaria que no es adventista en estos momentos. Sus padres eran mormones. Okay. Pero ella se puso a investigar y se dio cuenta que el libro de Mormón era un plagio. Y se apartó. Entonces, la familia la rechazó. Eso es bien fuerte. Y estamos trabajando con ella porque es una chica extraordinaria de tantas cualidades que me sorprende que una joven en estos tiempos tenga esas cualidades. Esos valores y esos principios. Esos valores y esos principios. Así que estamos trabajando con ella. Tengo mi hija Evelyn, que es enfermera. Danielito, Cristian tiene su propia compañía. Y Danielito trabaja en un banco de inversiones, es que le mueve el dinero a los ricos. Okay, qué bien. En invertirlo. Mi hija Evelyn es enfermera. Trabaja en el Mercy Hospital en Miami. Y todavía está soltera, así que si hay algún soltero... Tiene que tener ciertas cualificaciones. Es muy especial mi hija también. Muy cariñosa, muy buena, muy cristiana. En el 2018 perdiste a tu hijo. Y sé que eso fue un momento muy difícil, que te ha costado muchas lágrimas. Sí. ¿Cómo has manejado eso, Pepe? Tú y tu esposa, porque sé que ha sido equipo. El dolor de un hijo no tiene comparación. Es un dolor que siempre está presente.
Pero hemos podido sobrellevar ese dolor poniendo todo en las manos de Dios. Amén. Yo dije que Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. Los planes de Dios son perfectos. No me cabe la menor duda. Y si Dios lo permitió, es con el propósito de salvar su vida. Porque la vida más importante es la que viene, no esta. Porque todo esto Va a se va a perecer. quemar, va a perecer. Pero ahora, nuestra fe en Dios, nuestra esperanza, va a ser eterna. Dice la Biblia que lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas, tanto para ti como para mí. Y aunque vivo con el dolor, pero me aferro a la esperanza. Lindo. Hablaste de tu mamá también, que cumplió 100 años hace poquito. 100 años. Una mujer con una memoria increíble. Vi recitando una poesía todavía con 100 años. 100 años. Ahí recitó La patria de mis sueños el 18 de abril. Le celebramos el cumpleaños el 18, 19, como el 20 o el 21, porque era domingo, para que algunas personas que habíamos invitado pudieran estar. Había más de 100 personas allí. Lo hicimos en el driveway de la casa. Y tuvimos un concierto, con música, los vecinos vinieron. Inflé como 600 globos, pero el viento me los llevó todos. Porque una de las escuelas bíblicas de verano que dimos en la iglesia de Forest City, en la graduación, que fue en el mercado de Jerusalén. Hice el mercado de Jerusalén. Completa. Parecido a lo que hizo Forest Lake hace poco allí, pero tú sabes, en pequeñas dimensiones. Pusimos más de 6,000 globos en el gimnasio de la iglesia. Y en el momento que estaban las danzas judías con los niños que estaban girando y, tú sabes, haciendo eso, dejamos caer aquellos globos. Y eso fue una experiencia que a mí no se me olvida, ni a los niños tampoco. Eso es así. Fue bien lindo. Entonces quería hacerlo también con mi madre, que siempre fue muy especial. Fue una madre que me crió solita. Mi padre, cuando tenía yo año y medio, le dijo a mi madre: escoge entre la iglesia y yo. Oh, wow. Porque yo quiero ser grande en la revolución y tú y el niño me perjudican. Mi madre le dijo: yo no voy a dejar a Cristo por ti. Mi padre se fue, nos abandonó. Mi mamá la empujaban, la escupían. Le decían en los trabajos: aquí no queremos religiosos. Pasamos momentos difíciles, pero Dios siempre estuvo a nuestro lado. Después, una querida amiga llamada Bebé Suárez enseñó a mi madre a hacer flores. Y nos poníamos a hacer flores. Y los 160 pesos que le pagaban a mi madre en el hospital por ser la secretaria del director, mi mamá se lo pagaba a una señora porque lavara, planchara y cocinara en la casa, y ella dedicarse a hacer flores. Y entonces nosotros hacíamos en casa 5,000, 6,000 pesos cubanos en los años 70 y pico. Así que Dios siempre... Dios ha provisto siempre. Dios siempre. Te quería preguntar, no sé si me quieres contestar esta pregunta. ¿Has cuestionado a Dios alguna vez? Tu mami, Dios le ha dado 100 años de vida. A tu nene, 25. ¿Has cuestionado a Dios alguna vez? Nunca, jamás. Yo, en lo que me pasó, pensaba mucho en Job. Si yo he sufrido tanto por 1, por 10. ¿Cuánto sufrió Job por 10? Y no claudicó. Gracias. Gracias por compartir esa historia. ¿Qué planes tienes con la Wekiva? La Wekiva, los planes es crecer. Ya tenemos coro, estamos ensayando. Comenzamos con los Pathfinder ahora en agosto. Qué bien, qué bien. Queríamos comprar la iglesia, aunque la iglesia realmente nos resulta ya pequeña, porque se nos llena mucho. Pero tengo planes de hacer una platea. Además, hay otras cosas que no las voy a decir, pero de cómo ampliarnos, lo tengo todo. Pero no paras de soñar, sigues soñando. No paro de soñar. Dios está al control y Dios está dirigiendo. No es la obra mía, esta es la obra de Dios. Y Dios va a seguir abriendo puertas. Dios va a seguir abriendo puertas. ¿Quiénes han sido algunas personas que han sido importantes en tu vida, algunos role models? No sé quién te mandó de muchacho a ser maestro de violín allá cuando fuiste a enseñarme a tocar violín. Te agradezco.
o hasta hoy en día, ahorita me hablaste de Rolando también. Sí, mira, mencióname un par de gente que han sido importantes para ti. Creo que el que me habló para que fuera a darle clases de violín a ustedes fue el pastor Muñoz. Okay. El pastor Que trabajaba en la delegación. Que trabajaba en la delegación, en Camagüey. Pero el que influyó en mi vida de una forma positiva desde niño, ya que a los 10 años me puso a cantar en un cuarteto, en los departamentos de menores, fue el pastor Rolando de los Ríos. Ha sido tu amigo. Mi amigo ha sido, para mí ha sido como un padre. Yo lo quiero a él como un padre. Y Rebeca, Rebeca era de mi iglesia. Y vivía a 4 casas de mi papá. Rebeca de los Ríos. Y yo desde niño me daba cuenta de algo. Yo veía a Rolando cómo trabajaba con los niños, con los jóvenes y con los adultos de una forma pareja. Él se preocupaba por todo. Eso a mí me llamó la atención desde pequeño. Y lo he tratado de ejercer. Porque inclusive, atendiendo a los niños en mi iglesia de Garrido, un día se me ocurrió hacer una escuela sabática con todos los miembros de hogar. Rentamos coches, carros, y quien dirigió la escuela sabática ese sábado y quien predicó fueron los miembros de hogar. Esos viejitos fueron los más felices ese día. Ellos disfrutaron y recordaron su tiempo y después le hicimos una comida y le tuvimos un presentico en Cuba. Eso es. ¿Cómo te has mantenido joven, Pepe? Porque han pasado, desde que tú eras líder, muchacho, 40 años. Y los años han cambiado. Tú mencionaste ahorita que los tiempos cambian. Los tiempos cambian. ¿Cómo te has mantenido joven para todavía estar cerca de ellos? Bueno, mira, las canas es parte del tiempo. Las arrugas que ya van saliendo también. Pero lo que está aquí, que Dios ha puesto, es lo que me hace sentir joven. Este sábado mi esposa me decía, ¿cómo tú tienes energía para hacer lo que...? Porque este sábado yo me fui para la iglesia a las 9 de la mañana. Salí casi a las 10 de la noche sin regresar a mi casa. Y a las 3 de la mañana me levanté para ir a Homestead y me acosté casi a las 11 de la noche. O sea, sí, sin parar. Llegué el domingo a las 4 de la tarde. Mis hijos me estaban esperando para ir a comer. Nos fuimos a un restaurante Longhorn. El Día de los Padres. Llegamos como a las 8 y pico. Yo todavía tenía energía. ¿Cómo le haces entonces? ¿Cómo le haces? Mi esposa me decía, bueno, fíjate, un detalle. Ayer mi madre estaba sentada conmigo ahí en el sofá de la casa y me dijo, dame tu manito. Y yo le di mi mano. Pero oye, me apretaba tan duro que me dolían las manos. Oh, wow. Y le dije, mami, suéltame porque me duelen las manos. Mi madre tiene una energía, una fuerza. Y toda mi familia, tanto por parte de mi mamá como por parte de mi padre, llegan a los 100, a los 99, 98, 92. Todos son tremendo, y bien saludables. No hay diabéticos tampoco en sí, la qué bueno. familia. Eso es muy, muy importante. Sí, hipertenso. Por comer dulce rico, ¿verdad? Sí. Pepe, quisiera que le dieras quizás algún consejo. Quizás hay algún padre que haya perdido a alguien o alguna persona que haya perdido a un ser querido o alguien que esté pasando por un momento muy difícil de su vida. ¿Qué mensaje tú le puedes decir con tu experiencia, con lo que has vivido? El mensaje que le puedo decir es que no te enfoques en el problema. Enfócate en Cristo. Jesús es tu única opción. Hace unos meses atrás, y perdona, ese es el mensaje que tengo para ustedes. Jesús es tu única opción. Pero hace unos meses atrás, un querido pastor me invitó a que fuera a un velorio de un joven a tocar. Como yo había perdido un hijo, ese joven se llamaba Heaven. El pastor es Ibarra, Isaac Ibarra, un querido amigo, a quien admiro y aprecio mucho. Me llamó y me dijo, Pepito, ¿puedes ir a tocar? Claro que sí. Y siempre servicio. Y entonces cuando llego a ese velorio veo tanta juventud. Ya un joven de 18 años que había fallecido. Mi corazón se estremeció.
Y yo le hice un llamado antes de tocar a esos jóvenes. ¿Qué les dijiste? Y una de las cosas que le dije es que Jesús es su única opción. Que Heaven había fallecido, pero él se había entregado a Cristo. Y que si lo queríamos ver, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Entre otras cosas, estoy resumiendo, porque yo no soy de los que copio las cosas. Yo soy de los que cuando hablo, sale de tu corazón. Sale del corazón. Pero, como dice el pastor Portes, hay que hablarle duro. Y eso fue lo que yo hice. Le hablé la realidad. Que este mundo va a terminar y que lo más importante es la vida que viene, no esta otra que estamos nosotros viviendo. Y que si aceptas a Cristo te salva. Y si lo rechazas, sabes que te vas a perder eternamente. Entonces, por favor, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la decisión. Es mejor tomar la decisión. Luego toqué la primera pieza, toqué la segunda, y entonces le hice un llamado a los padres y a los abuelos. Y les invité a la iglesia de Huicaiba para que fueran. Y el sábado todos estaban ahí. Y 15 de ellos se bautizaron en nuestra iglesia. Decidieron bautizarse. Nos dicen la iglesia del amor. Siempre tratamos de, tú sabes, de saludar a las personas, ser amables con ellos. Siempre hacíamos almuerzo también. Los primeros 6 meses yo hice el almuerzo. Yo lo compraba y lo cocinaba yo y lo llevaba. Luego Adis Castellano me dijo, no, tú solo no puedes continuar. Le pasó como a Moisés y su suegro. Te vinieron a aguantar tus brazos. Sí, entonces ya hoy en día lo que hago es el plato fuerte. Ya. Y para este sábado voy a hacer papas al horno. Oh, qué bueno. Me gusta la cocina y qué bien, me gusta hacer las cosas que queden sabrosas y darle a las personas. Cuando lo hago en cantidad, no me gusta poquitico, no, que la gente se sienta bien. Y entonces pues empezamos a darle comida a las personas y ellos vinieron. Un día hicimos entre el pastor y yo la paella. Hicimos una paella grande para ellos y compartimos. Él también hizo en su casa. Isat. Sí, él es le gusta también cocinar. Sí, él es extraordinario. Extraordinario. Pepe, realmente, Pastor Paradela, te agradezco mucho por compartir toda esta historia. Te admiro mucho por cómo Dios te ha sustentado y cómo tu corazón de servir no ha cambiado desde joven, desde muchacho cuando me dabas clase de violín, hasta hoy en día donde tienes una congregación y tienes tantos sueños todavía por cumplir. Y te admiro y oro a Dios para que todos esos sueños se puedan seguir cumpliendo. Amén. Y puedas seguir alcanzando todas esas cosas que te propones en la vida. Amén. Por amor a los muchachos y por amor a los jóvenes. Y Dios tiene recompensas hermosas para ti. Claro. Para terminar, tengo unas preguntas cortas. ¿Qué te motiva cada mañana? ¿Qué es lo que te da esa energía que tu esposa te dice por la noche? Pues amo la vida. Y cada mañana, desde que tengo uso de razón, antes de acostarme, oro a Dios y le pido que me dé un sueño tranquilo y feliz. Y que si es mi última noche, que me selle para vida eterna. Y cuando amanece, en mi casa tengo casi un acre de terreno y cuando siento los pajaritos y el sonido, te alegra la vida. Me alegra. Y cuando veo a mi esposa a mi lado, mis hijos que vienen siempre, me dan un beso. Qué bonito. Sobre todo el mayor que nunca se acostó y nunca se levantó. O sea, al acostarse y al levantarse, iba a mi cama, me daba un beso y me decía, papi, te quiero mucho. Wow. Y eso lo atesoras en tu corazón. Eso lo atesoro en mi corazón. Qué linda memoria. ¿Cuál tú crees que es el mayor desafío de la iglesia hoy en día, Pepe? El mayor desafío de la iglesia hoy es serle fiel a Dios. A veces no nos percatamos del tiempo que estamos viviendo. Nosotros hacemos planes pensando que esto va a tardar un poquitico, pero los que realmente hemos leído la Biblia y el Espíritu de Profecía, nos damos cuenta que estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo. Que no es tiempo para jugar, es tiempo para preparar nuestras vidas y prepararnos para ese glorioso encuentro cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Amén. Y nuestra misión es predicar el Evangelio. Y otra cosa que quiero añadir es que no importa cómo estés para ir a Cristo. Ven a Cristo como estás. Ahora sí te aseguro que cuando Cristo viva en ti, tu vida va a ser transformada, porque Él no transforma lo exterior,
Él te transforma de adentro hacia afuera. Amén. Amén. Esto es una pregunta hipotética. Yo tengo una máquina del tiempo. Ajá. Y puedes viajar al futuro, a cualquier tiempo en el futuro. Puedes viajar a cualquier punto en el pasado y regresar sin cambiar nada. ¿A dónde iría, Pepito? ¿Al futuro o al pasado? Al jardín del Edén. Okay. ¿Qué te interesaría saber de allí? Eva, por favor. No lo hagas. No lo hagas. O Adán, no lo hagas. Bueno, Eva fue la que se lo llevó a Adán. Creo que Adán tenía la opción todavía de haber cambiado la historia, ¿no? De rechazarlo. Interesante. Pero me imagino que Eva era tan preciosa, tan linda, acabadita de sacar de la creación de Dios. Si hoy al pasar tantos años nuestras esposas son preciosas. Exacto. Entonces, ¿cómo sería esa Eva? Y yo creo que sería interesante también en esa escena ver el amor de Dios, decir, he creado esto perfecto. Exactamente. Sin embargo, no te voy a destruir como el diablo le dijo. Exactamente. Sino que te voy a dar una opción y tengo un plan mejor para ti. Sería, wow, interesante eso. Una última pregunta. Dime algo que poca gente sabe sobre ti. Algo que poca gente sabe sobre ti. Porque no hemos hablado mucho de música, pero tu vida está ligado con el violín. Sí. ¿Qué tú sientes cuando tocas violín? Mira, en una pequeña anécdota, perdona, porque yo sé que el tiempo pasa. No, tranquilo. Pero yo toco violín porque yo trataba de imitar a Pedro Francisco González, que vivía a 6 casas de la mía. Todos los días Pancho. a las 6. Sí. Todos los días a las 6 de la tarde ellos se podían ensayar y yo los miraba. Y entonces en mi casa yo cogía 2 palitos y empezaba a tocar. Mi mamá, al verme con ese deseo, me puso en la Escuela de Arte Luis Casas Romero. Okay. No había profesor de violín. Pero cuando falté los 2 o 3 sábados, me llamaron y me preguntaron por qué no venía. Yo les dije que yo era adventista, que esto y que lo otro. Y me dijeron, bueno, si el sábado próximo no vienes, tenemos que expulsarte. Y así fue. No fui. El lunes cuando fui me dijeron, estás expulsado. Me hicieron las pruebas más difíciles de apreciación musical que se le puede hacer a un niño. Hoy, con la edad que tengo, me la hicieron para tratarme pero se las pasé todas. ¿Y con todo y eso? Bueno, el sábado. Entonces Pedro Francisco González, mi madre le dijo lo que había pasado y él le dijo, no te preocupes que yo le voy a enseñar violín. Al mes de estar estudiando violín, toqué mi primera pieza en la iglesia, el himno Más cerca, oh Dios, de ti. Después, la próxima vez encontré un refugio en mi Salvador. Y de ahí nunca he dejado de tocar mi violín para la honra y la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias. Sí. Dime algo que poca gente sabe sobre ti. Ya sabemos que sabes cocinar, no sabía eso sobre ti. La abuela de mi esposa me decía, ay, Vitalia, José Daniel sirve hasta para remedio. Tienes una respuesta para todo. Sí, Dios me dio muchas cualidades que a través de la vida he tenido que desarrollar. Recuerda que me crié solo con mi mamá y he tenido que hacer las cosas, aprenderlas. Y me pongo y Dios me da la sabiduría. Si te pongo 2 ejemplos. Cuando yo estaba haciendo mi casa en Cuba, busqué a una persona para que me hiciera la electricidad. Y me dijo, me cobraba creo que 180 pesos. Eso no era nada. Pero yo dije, yo la voy a hacer. Le pregunté a un electricista cómo se hacía. Y yo hice la electricidad en mi casa, que yo entraba por aquí y encendí la luz. Cuando me acostaba por acá, apagaba la luz. Y fue la primera vez que lo hizo. Así que yo digo que los comunistas rompieron mis sueños. Me impidieron hacer muchas cosas. Y perdona que use esta frase, porque nací en ese sistema. Es la verdad, sí. Y es lo que vi. La primera pregunta en preescolar cuando tenía 5 años fue, ¿quiénes son los religiosos? Me paré. Todos los años. Eso fue una angustia. A mis amigos del aula le prohibieron ser mis amigos. Wow. No me podían hablar. Pero eso no cambió de que desarrollaras talentos increíbles y que todavía sigas soñando y sigas alcanzando sueños. Es que eso lo da Dios. Eso te lo puso Dios en tu corazón. Ha sido un talento que tú has tenido y le agradezco a Dios por eso. Yo también.
Pepe, ha pasado casi una hora y ha sido un placer compartir este tiempo mismo. contigo. Así mismo. Gracias por ser vulnerable, compartir tu historia. Mira, Ever, el placer ha sido mío. Cuando me mandaste el texto mensaje, yo estaba viniendo de Homestead Ok. para acá. Y nada, te dije que sí. Claro que a un ex alumno mío de violín, alguien a quien quiero y admiro. Gracias. Eres muy talentoso y sé que Dios te está dirigiendo. Gracias, gracias. Siempre resalta a Cristo Eso es correcto. y eso es todo. Poner a Dios siempre en primer lugar en nuestras vidas. Queridos amigos, espero que esta historia, este mensaje que has escuchado de poner a Dios en primer lugar en tu vida, de servir con lo que venga a tu mano para hacer, pueda ser una inspiración para ti. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima ocasión. Gente con propósito, un propósito real. Dios nos da propósitos y te guiará en tu diario andar. Gente con propósito.